Pero hay tiempos y tiempos, ¿sí? Hay tiempos más largos y tiempos más cortos. O sea, hay una escala temporal que nuestro cerebro tiene que interpretar. Entonces, si el tiempo es una escala, va a depender de con qué la mido, o dicho de una manera más técnica, la frecuencia de muestreo. Para demostrar esto, les voy a pedir que miren para cualquier lado, menos a la pantalla, y cuando les diga, miren a la pantalla. Ahora, miren a la pantalla. ¿Cuánto dura el primer segundo? La respuesta es mucho. Eso tiene que ver con la frecuencia de muestreo, con la velocidad de procesamiento del ojo. La regla con la cual medimos el tiempo. Pero esa regla va a variar si son tiempos de un segundo, tiempos de un minuto, o lo que fuera. No es lo mismo hablar de segundos que de minutos, que de horas, que de días, que de años para nuestro cerebro. En particular, mencioné esas escalas porque son las biológicamente relevantes. O sea, a nosotros como bichos nos importa saber qué está pasando ahí en el orden de los milisegundos, segundos, minutos, etc. Nos importa también qué pasa en el orden de los microsegundos para algunas cosas. Por ejemplo, si yo estoy parado muy recto y me viene un estímulo de allá o de allá, yo sé que viene de la derecha o de la izquierda porque lo procesa primero el oído izquierdo o el oído derecho. O sea, unos microsegundos antes. Las otras frecuencias son mucho más usuales. La frecuencia de los milisegundos, por ejemplo, tiene que ver con el lenguaje. Tienen que ver con que ustedes sepan que yo estoy hablando en serio, o estoy haciendo un chiste, o estoy cantando. Otra de las frecuencias, una de las que nosotros estudiamos en el laboratorio particularmente, estudiamos dos frecuencias, y les cuento cuáles son, es la de segundos a minutos, que tiene un nombre propio, se llama temporización de intervalos o interval timing. Hay bastante de esa frecuencia en particular, de esos relojes cerebrales en particular, que son fundamentales. Sin esos relojes, yo no me acuerdo de lo que pasó hace segundos. Y si no me acuerdo de lo que pasó hace segundos, no puedo hacer nada. Y el otro rango que estudiamos mucho en el laboratorio es el rango llamado circadiano, circa diem, cerca de un día. Si el tiempo es un sentido, que es lo que estamos tratando de demostrar, los sentidos se pueden aprender. ¿Sí? Es un aprendizaje el tiempo. Algo que tienen en común los aprendizajes es que dependen de las emociones. Si yo les pidiera que ustedes estimaran los mismos 15 segundos frente a estas caras, que son caras prototípicas de determinadas emociones, van a estimar distinto. Eso nos apunta a que sí, el tiempo se puede aprender. ¿Por qué se puede aprender? Porque una de las características de las emociones es que son moduladas por el aprendizaje y la estimación del tiempo también es modulada por el aprendizaje. Pero ¿qué está pasando en ese cerebro para que estime más o menos? O bien, ¿cómo modularlo a mi favor? ¿Cómo hacer para que una situación se vuelva divertida o sea dure menos? Sabemos relativamente poco. Imagínense modular el tiempo de lo que dura subjetivamente una clase. Que parezca que dura muy poco, porque realmente la pasaste tan bien y pasó con cosas todo el tiempo y la clase duró 15 minutos. Cuando en realidad duró 1 hora y media o lo que sea que dure. Si supiéramos los mecanismos cerebrales para dilatar o comprimir el tiempo subjetivo, podríamos hacer esas cosas. Y no digo hacerlos en términos manipulativos, en un mundo feliz, en términos de beneficio para todas las partes. Todo esto se relaciona con que el tiempo estará en algún lado del cerebro. Lo interesante es buscar dónde está. Y para esto les traigo una frase de mi neurólogo favorito, que se llama Oliver Sacks. Lo que dice Sacks, que es maravilloso, es la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo, si no todo lo que sabemos sobre el cerebro es de cuando anda mal. Una persona no puede estimar el tiempo, o que se le dilata o se le comprime, o así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que sabemos sobre lugares cerebrales del tiempo. Cuando anda mal, y después lo correlacionamos con, sí, claro, tiene una falla acá, tiene una lesión acá, un trauma acá, o lo que fuera. Hay lugares que sabemos que tienen que ver con el tiempo en el cerebro, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Si el tiempo es un fenómeno cerebral, tiene que ser modulable farmacológicamente. Uno encuentra una sustancia cualquiera que tiene efecto sobre el cerebro. Tiene que hipotetizar que hay algo en el cerebro que lo reconoce. Lo llamamos receptor. Por ejemplo, el cerebro responde al opio, porque evolucionamos con receptores opioides en el cerebro. Pero debe ser que hay algo adentro del cuerpo parecido al opio. Entonces, si el tiempo es un fenómeno cerebral, habrá fármacos que lo activen o que lo estimulen, habrá un lugar en el cerebro que recibe esos fármacos y así sucesivamente. ¿Por qué nos ayuda mucho esto de entender la farmacología de cualquier comportamiento? Pues nos permite buscarlo. Si yo sé que el tiempo tiene que ver con un fármaco determinado en el cerebro, yo puedo ver dónde está ese fármaco, dónde están sus receptores, y me ayuda a formular preguntas. Si yo tengo ¿esto para qué me sirve? Como herramientas para ir a buscar ese tiempo en el cerebro, que es mi pregunta inicial.